Hoy me han pedido que les hable de comercio exterior. No sé si voy a saber hacer esto. Y no va a ser una charla de leyes, quiero conversar cómo podemos sacar provecho del tema de comercio exterior y todo lo que lo rodea, pasando por los temas fiscales y por supuesto pasando por todos los temas de cumplimiento y de lo que nos piden el resto de los países. Cuando estamos hablando de comercio exterior, estamos hablando de modalidades de importación y exportación que según corresponda, se van a caracterizar por ser suspensivos, liberatorios o devolutivos de tributos aduaneros, que es el tema que a todos ustedes les incumbe. Y, por supuesto, al surgir de relaciones de importaciones y exportaciones, cobran especial vigencia en este mundo de hoy en día, en un mundo globalizado. Ejemplos tradicionales son el tránsito aduanero, al que no me voy a referir hoy en particular, las importaciones temporales, que sorprendentemente es un tema que noto con regularidad que los inversionistas no tienen claro que pueden importar temporalmente poniendo las fianzas respectivas ante la Autoridad Nacional de Aduana. Los depósitos aduaneros, que tienen una ley regulatoria de hace muchos años y existe un decreto del año 84 firmado por el presidente, que en paz descanse, Endara, que permite el traslado de mercancía entre depósitos aduaneros entre uno y otro, y me tocó varias subidas y bajadas de escaleras para que aduanas me lo creyera y me lo certificara. Tenemos los almacenes fiscales, las zonas francas, incluyen eso nuestra zona libre de Colón, las maquilas, que son los anteriores regímenes especiales para la exportación, y lo que son las ferias internacionales, las FEEXPOs de vehículos, etcétera. Pasando por qué son los regímenes vigentes de Panamá, como les decía, las importaciones temporales y los bonds, en particular interés, decreto del 84, presidente Endara, la transferencia de mercadería. Un día me dijeron en aduana que lo que pasaba, licenciada, es que no tenemos un sistema, como todo tiene que ir por el CIPE, no sé si se llama así todavía, y como eso no está metido en el CIPE, no lo puede hacer. Entonces, toda la parte de que la tecnología no se mueve lo suficientemente rápido para que los que estamos importando y exportando lo podamos hacer como la ley nos permite que lo hagamos. He llamado los infant industries porque es un tema que estamos discutiendo especialmente en los últimos días con todo el tema de la competencia, ¿cuál es la palabra que ellos usan en español? Harmful competition practices fiscales. Y lo que hemos estado hablando con los economistas es cómo los regímenes fiscales empiezan a surgir y el derecho soberano de los países de aplicar estos regímenes y estas exoneraciones cuando quieran o cuando consideren que lo deben hacer. Por ejemplo, la zona libre de Colón, que nace en el año 48 en un área deprimida, un país después de la guerra que había que brindar oportunidades. Traté de ponerlas en orden, pero no estoy muy segura que me quedó exactamente bien. Después tenemos las zonas libres de petróleo, por supuesto la zona franca del Barú, que nunca ha arrancado lamentablemente por decisiones burocráticas no tomadas a tiempo. Las zonas procesadoras para la exportación, que ya no existe, pero que permitió el desarrollo de los call centers en Panamá. En un momento dado llegamos a tener 17,000 puestos de trabajo en los call centers. El área económica especial de Panamá Pacífico, la ley 32, las zonas francas, y marco particularmente Ciudad del Saber, porque nos guste o no, es un régimen de comercio exterior que da beneficios fiscales y que está permitiendo hoy en día importar y exportar mercadería e insumos sin que tenga la regulación y el control aduanero que se requiere. ¿Son lo mismo? Sí y no. Más que entrar a detallar todo un tratado jurídico, que cuáles son los incentivos que tiene, lo que quise fue proceder a listar qué son los elementos que unen a todos los regímenes y después vamos a ver cuáles son los que los diferencian. Por supuesto, todos los regímenes existen que haya un licenciamiento por parte de la autoridad competente, salvo la regla general del Código Fiscal que dice que no causarán impuestos en Panamá las rentas generadas fuera de territorio nacional y que en un momento dado era lo que utilizaban empresas y lo que se utilizó para enmarcar en un solo documento jurídico lo que es hoy la ley de sedes regionales, pues hoy en día, si usted va a establecerse en una zona especial, tiene que obtener el licenciamiento de la autoridad competente. En el caso particular de la Ciudad del Saber, es interesante
que el licenciamiento lo da una fundación, que no es una entidad pública, y que sin embargo concede beneficios fiscales en el marco de la ley, ante los cuales la autoridad fiscal en Panamá no puede apelar, y no hay, como les decía, el control aduanero requerido. Todas las zonas especiales que manejamos en Panamá crean territorios especiales, ficticiamente un territorio fuera de fronteras, que como les decía y sabemos, requieren la supervisión y control aduanera, todos exoneran aranceles, todos otorgan incentivos fiscales y de manera general exoneran el impuesto sobre las ventas exteriores, gravando las ventas nacionales, a excepción de las Panamá Pacífico, que exonera las ventas nacionales cuando se trata de mercaderías o servicios de alta tecnología debidamente considerados y aprobados como tal por la autoridad competente. Esto me quedó mal. Lo del ITBM, en realidad ese es un elemento distintivo. El ITBM solamente está exento para el Panamá Pacífico, todas eximen timbres, hay una exención de impuesto de inmuebles, en particular tener presente y recordar que la zona libre de Colón, el terreno es del Estado, de la autoridad de la zona libre, sin embargo las mejoras son privadas y existen reglas para cómo aplicar a esa exoneración. Importante entender el tema migratorio. Muchas personas, y a través de mi carrera, que tengo 30 años de estar haciendo esto, me dicen, es que me han recomendado que me registre como una sede regional, por ejemplo, porque da incentivos migratorios y yo tengo una serie de ejecutivos que quiero traer a Panamá. Las leyes no se crean en Panamá para traer gente fuera del marco de las limitaciones o permisos que concede el Código de Trabajo. Todas al final dice, refiérase al artículo 17 para pedir la exoneración y todo lo demás. Que existan ventanillas únicas que ayuden y faciliten para obtener los waivers que se requieren para que en esos regímenes particulares se permita la permanencia legal en Panamá de extranjeros, eso es otra historia. Todos, en cuanto a los elementos distintivos que les decía el ITBM, que lo puse mal, en realidad es un elemento distintivo del área económica Panamá-Pacífico que está exenta, y lo cual nos lleva al gran problema de que el proveedor nacional que le brinda un servicio a una empresa establecida en Panamá-Pacífico no le cobra ITBM, por tanto sus débitos y créditos se le complican y lo tiene que llevar al gasto. Eso debe ser un tema recurrente que todo el tiempo pasaba por la DGI y dudo que dejen de haberse dado las consultas al respecto de cómo lo manejo. Importante el tratamiento laboral que los distingue en Panamá Pacífico y en Ley 32 de Zona Franca existen ciertas particularidades que permiten el pago de horas extras y la determinación del día de descanso fuera de la regla general que establece el Código de Trabajo. En el caso particular de Panamá Pacífico, tenemos automáticamente, una vez otorgada la licencia correspondiente, la protección de 10 años que da la Ley de Estabilidad Jurídica, que los otros regímenes no tienen, pero podrías aplicar a la protección que se brinda. Y la Ley de Estabilidad Jurídica, que es la que conocemos como Ley 54, lo que nos dice es que por 10 años el Estado va a respetar el sistema jurídico y las exenciones que se dieron cuando aplicaste o hiciste la inversión. Aprendí de mi amiga Amanda, cuando estaba en la DGI, que la ley se aplicaba para lo bueno y para lo malo, así que suelo tener mucho cuidado cuando voy a recomendarle a un cliente aplicar al régimen de protección. Como les comentaba también, tenemos la gran ventaja de las ventanillas únicas que se utilizan de manera muy efectiva en Panamá Pacífico y no tan efectivas o inexistentes para la obtención de los licenciamientos en el resto de los regímenes. El impuesto de dividendo también es distintivo, no en todos los regímenes está exento. Tenemos el impuesto de aviso de operación, que también se pagan en unos regímenes, otros no. Los alquileres en zona franca están exentos para el promotor y no lo están en el caso de, por ejemplo, el alquiler de galeras en zona libre. La alta tecnología, las ventas interiores de mercancías o servicios
calificados como de alta tecnología por el área económica Panamá-Pacífico son exentas de impuestos sobre la renta. Tenemos diferentes posibilidades de aplicación del impuesto selectivo al consumo y el tema del FESI que está exento en Panamá-Pacífico. ¿Tiene sentido? Ninguno. Crean confusiones en el inversionista. Las autoridades encargadas de aplicación de las leyes, cuando vamos y les pedimos certifícame que en tal régimen tengo tal excepción o tal régimen fiscal, se confunden, consideran aplicar su propio criterio y no lo que dice la ley, lo cual es peligroso. Estoy convencida que es necesario unificar los regímenes dentro del marco de una estrategia logística nacional, porque los regímenes de comercio exterior lo que buscan es impulsar el desarrollo del sector. Las actividades permitidas como ejemplo, elementos distintivos. Lo que más discusión ha causado es el tema de la reexportación de bienes sin dar valor agregado a ese producto. Ese es un tema que nos ha creado mucho ruido. Es un tema que ha llevado a la zona libre de Colón a estar en la situación que está, que es imposible competir ante otros regímenes o ante otros países y no poder ser proactivo en la reacción a las sanciones ilegales que nos aplican como país. Pero es un tema que cuando usted es un inversionista y dice voy a separar, industria farmacéutica, voy a separar medicamentos que vienen a granel, los voy a empacar, ¿en dónde me pongo? Voy a ponerme voy a hacer chips de computadoras, voy a ensamblar neveras. Entonces van con una procesión revisando todos los regímenes que hay y en verdad es bastante confuso la situación. Y el mero hecho de tener lo que fue en el año 48 una zona franca de meto y saco mercadería, un lugar de almacenamiento para poder abastecer después de la guerra al resto de los países, en donde las comunicaciones y el transporte no tenían la agilidad que tiene hoy en día, pues ha dejado de tener relevancia y es importante que la unificación legislativa vaya orientada a promover nuestra estrategia de logística. El cumplimiento fiscal. Y voy a hablar bien rápido y me quedan bien poquitas diapositivas porque prefiero que tengamos una discusión sobre el tema. Tenemos tres tipos de renta, lo que es la renta exenta, la renta exonerada y la renta gravable. El tema de las operaciones exteriores, que es cuando la mercancía no pasa por Panamá, pero usted hace el booking de esa transacción en la sociedad que tiene en Panamá. Y quiero pensar que es una sociedad que tiene una clave en zona libre de Colón, por ejemplo, y que tiene operaciones combinadas, tanto de ventas al extranjero como ventas interiores. ¿Y por qué me quiero referir al tema de estas operaciones exteriores? Porque es un tema muy grave que nos va a afectar muchísimo en la manera de hacer negocios si no empezamos a mirar si es algo que realmente crea puestos de trabajo en Panamá con las nuevas reglamentaciones que va a sacar OCDE, y vamos a repasarlas en un minuto. Por supuesto, yo en mi carrera muchas veces también me preguntan y los confunden mucho, sobre todo el tema cuando el inventario está en Panamá. Las multinacionales me dicen, yo tengo el inventario en Panamá, pero tengo el corredor de aduanas o el operador logístico me dice que empieza a hacer traspasos y que al final no tengo que presentar declaración de rentas y no tengo que reportarle nada al gobierno. Yo me paso muchas horas tratando de explicar que si la mercancía está en Panamá, esa empresa tiene obligaciones de reporte y declaraciones y de cumplimiento fiscal, así la renta que produzca sea exenta. Una cosa es declarar renta y otra cosa es no tengo ninguna obligación y es secreto lo que hago. Entonces, ahí yo veo un hueco muy grande y poca claridad, lo cual, por algún motivo, las autoridades pertinentes, y asumo mi responsabilidad, no hemos hecho la reglamentación adecuada para que las reglas de cumplimiento sean claras. La información que pasa a través de un formulario, por ejemplo, de pagos a terceros que presente una multinacional que no tiene declaradas ventas interiores, es importante porque le permite a la DGI hacer cruces para establecer qué empresas dentro del territorio fiscal están haciendo operaciones que sí son gravables y que probablemente no estén dentro de su radar. En un mundo global, como les decía, ¿qué nos toca? Nos toca, por ejemplo, en los temas de tratados comerciales, que son los tratados de promoción
y los tratados con los Estados Unidos, por ejemplo, en la Unión Europea, que ya somos parte, nos queda la importancia, y para poder seguir manteniendo competitividad con los regímenes de zona libre que nos quedan, perdón, de comercio exterior, porque no es zona libre, el reto de que se nos siga reconociendo el origen como procedente de Panamá y que no se pierda cuando la mercancía toca una zona especial en Panamá, que suele ser una sanción indirecta a mantener la competitividad de nuestras zonas francas, porque yo prefiero referirme a todas como zonas francas, porque soy, insisto, fiel creyente de que debemos hablar de un solo régimen para todos. En cuanto a los cumplimientos de la OMC, noticia de la semana, vuelve y sancionan a Colombia de que debe cumplir las reglas de la OMC y dejar de aplicar sanciones a los textiles panameños. Se refiere a la ropa que viene de un tercer país, es almacenada probablemente en Panamá y despachada a Colombia. ¿Qué le queda a Colombia? Y lo podemos discutir cuando hablemos ahorita de las OCDEs y lo que es el tema de reglas de precios de transferencia. Una de las principales sanciones que establece la OCDE cuando utiliza es precisamente obligar al establecimiento de precios de transferencia a sus importadores. Y la sanción no parece normal dentro del mundo que hoy compartimos de que hay que aplicar precios de transferencia, con la diferencia que la regla general y la que tenemos vigente en este momento es que usted aplica precios de transferencia cuando se trata de transacciones con partes relacionadas. Cuando te lista la OCDE como paraíso fiscal y el tercer país define que te va a sancionar aplicando reglas de precio de transferencia a los bienes y servicios que vengan de un paraíso fiscal, la regla de precio de transferencia tienes que aplicarla como si fuera de partes relacionadas, y lo difícil es que nosotros no tenemos cómo hacerlo porque no somos una parte relacionada con el importador y probablemente un estudio de precios de transferencia no se pueda realizar en debida forma. Además de que tiene pues un costo y va a haber que transparentar la asignación de costos de esa mercadería. Por eso es que es tan importante que Panamá no solamente mantenga las posiciones ante la OMC y seguir llevando a los países que no sanciona fuera del marco de la OMC, hasta tanto haya otros marcos que puedan utilizar para sancionarnos. En el tema de marcos de cumplimiento de las OMC también se ha discutido muchísimo si nuestras zonas francas, la ley 32 en particular, cumple con los requerimientos de la OMC o si está fuera del marco. Este es un tema que ha sido ampliamente estudiado por el MISI, es un tema que ciertamente se ha perdido de vista que en las leyes vigentes no son 100% exoneradas de todos los impuestos. Como vimos en la lista original, hay impuestos que se pagan estando operando ese lugar y eso nos permite mantener en cumplimiento la vigencia de las zonas libres. Y sobre todo que el tema de exoneración no aplica para el tema de servicios. El tema de Gafi, estamos de moda, el tema de manejo del efectivo, son grandes retos que tienen las administraciones y como les decía, tenemos en el Ministerio de Comercio la Dirección de Zona Franca, tenemos la Zona Libre de Colón, tenemos la Ciudad del Saber, el Área Económica Panamá-Pacífico y en el medio del camino la DGI, tratando de entender qué es lo que está haciendo todo el mundo y mantener el control. Entonces, yo creo honestamente que al país le conviene tener un solo régimen en el cual los inversionistas y los funcionarios puedan convergir y tener ideas claras de cómo funciona lo que tenemos enfrente. Otro tema que va a venir importante en lo que es el próximo paso de la OCDE, y se conoce como BEPS-Based Erosion, whatever, que estamos erosionando la base de pago de impuestos, es el tema de las sustancias de las operaciones. Por eso yo les decía, como país tenemos que empezar a mirar con cuidado qué es lo que está pasando con lo que son las operaciones exteriores de zona libre, por ejemplo, en donde buqueas en Panamá, la transferencia de mercancía que no toca territorio panameño,
y te declaran 80 millones de dólares y el gobierno nacional no tiene forma de saber si son ciertos los 80 millones de dólares o hubo 14 cajas de zapatos o hubo 100 cajas de zapatos, porque no hay un medio físico de poder hacer una investigación, y ese tipo de transacciones las van a sancionar y tenemos que prepararnos para eso. Este tipo de operaciones las hemos estado revisando y está pasando también en otros temas nacionales, como por ejemplo el mercado de valores. Se buquean en Panamá miles de millones de dólares en operaciones de securities que tampoco están al alcance o al toque de las autoridades regulatorias porque se realizan fuera de territorio panameño. Si bien es cierto, reconocemos que no son gravables y no nos interesan, el riesgo es de cuánto estas operaciones exteriores crean o no puestos de trabajo en Panamá, pero que van a dar lugar a que, como en este momento, operaciones que sí crean puestos de trabajo importantes y son parte de nuestra estrategia logística nacional, pueda ser sancionado y se vean afectados por lo que está pasando, por operaciones que realmente no estamos mirando porque no crean puestos de trabajo. ¿Cuáles son los retos? Los retos son de política pública. Los retos son de nosotros, los profesionales que nos dedicamos a esto, entender de qué se trata. Es diario mi drama con el tema de los traspasos y los corredores de aduana y los operadores logísticos, de que si traspasas mercadería no te tienes que preocupar y no tienes una renta gravable. Yo creo que hay falta reforzar una posición formal de la DGI. No sé cuánto haya subido al tribunal en apelación, pero sería fantástico que se hiciera un estudio que pudiera servir de marco base para un tema regulatorio, porque puede hasta ser a favor del ciudadano, pero las consideraciones de por qué no o qué hace falta. Creo que es importantísimo, por supuesto, crear capacidades internas de los sectores productivos para enfrentar los tratados de libre comercio. Y sectores productivos me refiero al sector primario de la economía, que no los dejemos solo y que se enfrenten a este tema de importaciones y exportaciones, que vaya a la ventanilla única por aquí y siga por allá y pide una licencia y no le pagaron la mercancía cuando llegó porque le dicen que la papaya llegó dañada. Tenemos, por supuesto, que reforzar la institucionalidad, las carreras de los funcionarios tributarios, las carreras de los funcionarios que se dedican a hacer esto. No podemos seguir con gobiernos que cambian cada 5 años y las lecciones aprendidas se van con el que se retira. El capital humano panameño para poder enfrentar los retos que tiene la globalización, los retos de poder entender qué es comercio exterior, cómo se mueve, cómo sale, cómo se generan nuevos puestos de trabajo y cómo competimos con las zonas libres de Sudamérica, las que se van a empezar a formar en el Caribe, y por supuesto adquirir el liderazgo de la integración regional aduanera. Panamá tiene un camino recorrido en el tema de comercio exterior. Sabemos manejar zona libre, sabemos manejar depósitos aduaneros. Yo recuerdo en reuniones con Centroamérica que me decían, pero es que el alquiler del depósito aduanero. Y yo les decía, pero es que el negocio no está en el alquiler del depósito aduanero, el negocio está en la mercancía de movimiento portuario que genera. Entonces, creo que más que dedicarnos a ver el detallito, lo que deberíamos estar proponiendo es una legislación unificada, que haya un level playing field en todos los sectores. Muchas veces discutimos, por ejemplo, no, que Panamá Pacífico, lo cual es cierto, fui parte de ese proceso, pagó 400 y pico millones de dólares para poder tener, soy campeona con la cosita, ya ven, ¿no? Para poder tener acceso a la tierra que está desarrollando, pero efectivamente también está la importancia del inversor privado que está comprando sectores importantes de tierra, sobre todo áreas aledañas a los aeropuertos, y podemos hablar por mucho tiempo de lo que es el control del movimiento de mercaderías de todas estas zonas francas que se están moviendo y las inexistencias de los controles adecuados para esa mercancía o cuando ingresa a las zonas libres y hay despachos dentro del aeropuerto. Entonces, sabemos lo que estamos haciendo y creo que es una pérdida de oportunidades no tomar el liderazgo de lo que es esa unión aduanera. La unión aduanera se va a tener que dar tarde o temprano. La Unión Europea ha presionado muchísimo a Panamá para que se integre y sea parte del proceso.
Y la inversión portuaria está hecha en Panamá y yo creo honestamente que es algo a lo cual debemos recurrir como una oportunidad para generar tributos, para generar mejores oportunidades para todos los panameños. Yo lo dejo ahí y como les decía, prefiero que conversemos.